encuentren bien de salud. Bueno, hoy vamos a arrancar con una clase muy interesante que tiene que ver con política social. Tal vez uno de los temas más importantes en economía actualmente, que tiene que ver primero con la parte de pobreza y segundo con la parte de desigualdad, que como ustedes saben y han escuchado a través de los medios y los artículos de opinión, pues realmente es un tema bastante sustancial. Entonces vamos a entender de alguna manera cuáles son los elementos esenciales en términos de las cifras de pobreza y desigualdad, no solamente en Colombia, sino también a nivel comparativo en la región y también en el mundo. Entonces, arranquemos con la presentación. Primer tema, como siempre, trato de hacerles una pequeña frase. Esta frase viene de Theodore Schultz, si ustedes recuerdan de la clase anterior de Capital Humano. Theodore Schultz fue una de las tres personas, junto con Becker y Mincer, que crearon el concepto de capital humano, pero realmente Schultz le dieron el premio Nobel en 1979 no solamente por sus contribuciones teóricas a el capital humano, sino por sus análisis del sector de la agricultura, que es un sector que por supuesto tiene que ver mucho con el desarrollo económico en las etapas tempranas. Y él en su premio, digamos, o discurso de premio Nobel, abre su artículo diciendo lo que ustedes ven acá. Dicen, la mayoría de la gente en el mundo es pobre, por lo tanto, si entendemos la economía de ser pobre, pues vamos a entender mucho de la economía que realmente importa. Ya vamos a ver que esta frase no es cierta hoy en día, ya la gran mayoría de la población no es pobre, pero para que tengan un poquito la sensación ustedes de lo que era la discusión por allá en los 50, 60, donde todavía una gran proporción de personas pobres y la importancia de entender este tipo de fenómenos. Entonces, continuemos. Voy a traer dos diapositivas que ustedes recordarán, vimos en su momento en la clase de crecimiento económico y que mostraban de alguna manera la importancia del crecimiento económico en una dimensión muy importante que tiene que ver con la pobreza. Entonces, ustedes ya vieron en la clase complementaria algunos de los fundamentos teóricos de cómo se mide la pobreza y la pobreza extrema. En este caso estamos hablando de la pobreza extrema que está medida en este eje vertical. Entre más alto es un país, mayor es la proporción de personas que están en pobreza extrema, y la pobreza extrema definida como aquella, digamos, conjunto de bienes y servicios necesarios para mantener el componente calórico nutricional de una familia. Entonces, una definición mucho más ácida de lo que es pobreza. Y en este eje, ustedes ven en el eje horizontal, ven el ingreso por habitante. Entonces, una medida de la riqueza de los países. Por supuesto, un país que crece a unas tasas más elevadas durante periodos largos de tiempo, pues va a tener un ingreso por habitante mucho más alto. Entonces, recuerden que aquí teníamos cada país. Entonces, un país, por ejemplo, si mal no recuerdo, este es Colombia, este que ustedes ven aquí, al interior de esta gran bola roja que es China. Entonces, el tamaño del círculo indica el tamaño de la población y entonces ustedes ven una relación completamente, básicamente negativa entre pobreza extrema y crecimiento económico o ingreso per cápita. Y esto es un elemento pues, que abre ya una discusión bastante importante y es por qué los economistas estudiamos de manera central el crecimiento económico. Porque a pesar de que hay unas críticas grandes sobre las medidas de crecimiento económico que no incorporan elementos como, por ejemplo, la distribución del ingreso, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, o como temas ambientales, por ejemplo, de todas maneras la evidencia sí muestra que hay una relación muy importante y negativa entre crecimiento económico y pobreza extrema. Es decir, los países que tienen tasas de crecimiento más aceleradas, pues reducen la pobreza extrema de manera importantísima. Entonces es un primer elemento. El otro elemento de una gráfica que también les había mostrado en la clase de crecimiento económico tiene que ver con esta gráfica que ustedes ven acá, que es básicamente la relación que hay entre ingreso por habitante o crecimiento económico, que está en este mismo eje horizontal, y una medida de distribución del ingreso que ustedes ya vieron teóricamente cómo se calcula en las clases complementarias, que es el índice de Gini. Este indicador de Gini, de nuevo para recordar,
es un indicador que muestra el índice o la concentración del ingreso en los países. Va de 0 a 100 o de 0 a 1, digamos, se puede reescalar, pero aquí, como ustedes lo ven en la gráfica, va de 0 a 100. Entre más alto es este indicador, mayor es la concentración del ingreso o de la riqueza en un menor número de personas. Entonces, los que están más arriba están peor. Y fíjense que lo interesante de esta gráfica que ya les había mostrado en la clase de crecimiento económico es que realmente no hay ninguna relación entre crecimiento económico y distribución de la riqueza o del ingreso. Es decir, uno esperaría, por ejemplo, que si el ingreso, el crecimiento económico llevara a reducciones de la desigualdad, que esta gráfica tuviera una cosa muy parecida a la de pobreza, pero eso no ocurre. Ustedes ven de nuevo que las relaciones básicamente, digamos, no existe ninguna relación entre crecimiento económico y desigualdad. Entonces, ya damos dos elementos muy importantes para que ustedes tengan en el radar en esta discusión. Primero, el crecimiento económico es absolutamente fundamental y esencial para reducir la pobreza, pero el crecimiento económico no es suficiente para reducir la desigualdad y eso requiere otro tipo de políticas que son bastante importantes. Entonces, estamos ahora sí viendo un poquito de las evoluciones históricas de la tasa de pobreza. Esta gráfica que ustedes ven acá es una gráfica de bastante largo plazo, estamos hablando desde 1820, el siglo XIX, hasta más o menos 1990. Este es de un libro que les recomiendo si les interesan más adelante estos temas de pobreza. Es un libro de Martín Ravalion que se llama The Economics of Poverty, la economía de la pobreza. Un libro bastante interesante que tiene una discusión histórica y muchas cifras sobre el debate y la teoría y la parte empírica de pobreza. Entonces él arranca su libro mostrando esta gráfica que me parece muy interesante, que muestra de nuevo, primero, para el mundo, esta línea que ustedes ven acá, esta línea, es la tasa de pobreza en el mundo, incluyendo, digamos, los países en vías de desarrollo. Y ustedes ven a la par una serie de líneas que representan la evolución de la tasa de pobreza en algunos países seleccionados, en particular en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, Francia y Alemania. Y también está Australia. Entonces, ustedes ven una cosa muy importante y es la rapidísima reducción de las tasas de pobreza, especialmente en los últimos 200 años, que es una cosa bastante interesante porque uno piensa, digamos, la sociedad en general, la especie humana lleva varios miles de años viviendo y ustedes ven que en 1820, después de nuevo, miles de años de existencia de la especie humana, las tasas de pobreza eran realmente todavía muy altas. En el mundo, por ejemplo, esa tasa de pobreza era cercana o era superior al 80%. En la mayoría de países era superior al 40%. Y ustedes ven que en ese periodo de 100, 150 años, una reducción sustancial, una revolución en términos de la pobreza, y a finales del siglo pasado, pues estos países básicamente tenían todos tasas de pobreza inferior al 10%. Estamos hablando de países desarrollados. Fíjense lo que fue la gran transformación de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ¿qué está pasando a nivel del mundo? Por supuesto, la reducción no ha sido tan grande porque todavía las tasas de pobreza en países en vías de desarrollo o países emergentes, como especialmente los de África, siguen siendo altas y algunos de Centroamérica, pero de todas maneras, fíjense cómo de una cosa en donde la tasa de pobreza se mantuvo relativamente con una tendencia un poquito decreciente, viene la gran transformación a mediados del siglo pasado, en donde se pasa de una tasa del 60% a prácticamente el 20%. Entonces, esto es una cosa muy interesante porque muestra que la evolución de la pobreza es un desarrollo relativamente reciente en términos históricos. Obviamente estamos hablando de 200 años, pero si uno considera, digamos, la historia de la humanidad, el mensaje de esta gráfica es que el desarrollo económico y por ende la reducción de la pobreza es un fenómeno relativamente reciente. Y de nuevo hablo reciente en 200 años, pero considerando por supuesto toda la historia de la humanidad. Veamos un poquito el zoom de esta gráfica para años más recientes, solamente considerando la tasa de pobreza mundial.
Aquí estamos hablando de tasa de pobreza, yo llamaría esto tasa de pobreza extrema, porque es la proporción de las personas que ganan menos de $1 por día. Usualmente cuando estamos hablando de $1 por día, el Banco Mundial, que es, digamos, la institución que tiene las medidas más comprensivas de pobreza a nivel mundial, está pensando en una definición de pobreza extrema. Entonces recuerden que pobreza extrema es una medida bastante ácida que lo que trata de pensar es cuáles son los ingresos de una persona necesarios para poder sobrevivir. No estamos hablando, digamos, de cosas mucho más sofisticadas, es simplemente lo que le permite a las personas tener ese nivel calórico nutricional para sobrevivir. Entonces, una medida, por eso se llama pobreza extrema, es una medida, digamos, muy, muy ácida de la pobreza. Y en esa medida de pobreza, porcentaje de personas que están por debajo de $1 por día, ustedes ven de nuevo un poco el mismo mensaje que les acababa de contar. Esta gráfica desde 1820 hasta el 2005. Ustedes ven que los puntos están mucho más espaciados al principio de la gráfica porque los datos no eran tan frecuentes. Después la humanidad empieza por allá a mediados de la década de los 60s y 70s a repensar el discurso y a focalizar todo esto en reducción de pobreza. Ustedes ven aquí en este periodo que hay mucho más datos. Y el mensaje de fondo es el mismo que tenía la gráfica anterior. Primero, que la reducción de la pobreza extrema es un fenómeno, de nuevo, relativamente reciente. Estamos hablando, fíjense que en 160, 180 años pasamos de tener niveles superiores al 80% de pobreza extrema a lo que tenemos hoy en día, que es básicamente 14%. Esta cifra ha venido cayendo en los últimos 15 años. Entonces, ese es el primer punto. Pero otro punto interesante de esta gráfica es que ustedes ven, fíjense que pasó algo, un quiebre estructural, porque la pobreza, como les mostraba también en el gráfico anterior, venía reduciéndose, digamos, a un ritmo importante, pero fíjense que aquí marco esta línea de tendencia. Digamos, hubo un quiebre estructural por acá a mediados del siglo pasado, más o menos en la década de los 50 y 60, en donde de haber continuado este ritmo, probablemente la tasa de pobreza extrema en este año no hubiera sido 15%, sino más o menos 42, 43%. Entonces, fíjense que hubo un quiebre estructural y se pasó de reducir la tasa de pobreza a este ritmo a reducirlo a un ritmo mucho más sustancial. Y de nuevo, esto es una gran revolución, porque en un periodo de más o menos 180 años, la tasa de pobreza pasó del 80% de la población o más, es decir, la gran mayoría de la población en pobreza, que era un poco lo que decía Theodore Schultz en su discurso de premio Nobel, a una minoría de la población. Esa es una gran revolución en términos de el bienestar de las personas y el crecimiento económico. Y eso es una cosa que de nuevo la gente no tiene mucho en el radar, que digamos, los altos ritmos de crecimiento económico, los ritmos de crecimiento de la productividad y los ritmos de reducción de la pobreza es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Entonces, veamos ahora algunos de los elementos ya más entrando en materia para el caso colombiano. Entonces, en primer lugar, esta gráfica muestra una medida, la medida que estamos viendo ahora eran medidas por el lado de los ingresos, de nuevo, porcentaje de personas que tienen un ingreso, por ejemplo, por debajo de $1 por día. También hay medidas complementarias, como ustedes vieron ya en las clases anteriores, en términos de medidas que no están atadas a los ingresos, sino medidas que se consideran un poquito más estructurales. En este caso, estamos hablando de una medida bastante estructural que se llama el NBI, que son las necesidades básicas insatisfechas, como ustedes seguramente ya leyeron en el libro. Es una medida que no solamente piensa en los temas de ingresos, sino en otras medidas que se refieren al entorno socioeconómico del hogar. Entonces veamos algunas de esas medidas un poquito más en detalle. Concentrémonos por ahora en el cuadro de arriba. El cuadro de arriba tiene la evolución de esta medida de pobreza, porcentaje de hogares de pobreza que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, y el porcentaje de hogares en miseria, que se denomina como aquellos que tienen más de una necesidad básica insatisfecha. Entonces, lo primero es que, al igual que en los gráficos que les acabo de mostrar a nivel global,
en Colombia hubo una reducción sustancial y muy importante y acelerada de este porcentaje de hogares en pobreza basada por necesidades básicas insatisfechas. En 1973, esa medida era del 70%, prácticamente, digamos, la gran mayoría de la población, más de 2/3 estaban en una pobreza estructural. Fíjense la última cifra para el 2018, 14%. O sea que también en Colombia una gran revolución en un periodo tal vez un poquito más corto, porque fíjense que estábamos en el 73, el 70% y ahora estamos en 14%. Porcentaje de hogares en miseria, es decir, aquellos que tienen más de una necesidad básica insatisfecha, pasó del 45% prácticamente a el 3,7%, otra gran revolución. O sea, el país en este periodo de más o menos 50 años, medio siglo, pudo reducir sustancialmente la tasa de pobreza y pobreza extrema medida a través del NBI. Yo diría que esto también es una gran revolución. ¿Qué tipo de medidas se incluyen para determinar si un hogar o una persona está con necesidades básicas insatisfechas? Ustedes ven aquí los ejemplos. Materiales de vivienda. ¿Cuáles son esos materiales, si son adecuados o no? Por ejemplo, si el piso de la vivienda es un piso duro, porque usualmente cuando hay déficit de vivienda, el piso de la vivienda es en tierra, por ejemplo. Entonces, en el 73, el 31% de los hogares tenía un piso inadecuado, por ejemplo, o unas paredes inadecuadas, o un techo que era una choza, digamos, de paja, y no era un techo duro que lo protegiera contra, por ejemplo, el clima. Y hoy apenas es del 5,3%, o sea, realmente un cambio sustancial. Dos, servicios inadecuados, es decir, qué tipo de acceso tenía el hogar a acueducto, alcantarillado, energía eléctrica. Ustedes ven acá que el 34% de los hogares no tenían servicios adecuados en el 73 y hoy estamos en un 3,6%, también una aceleración bastante importante en el cubrimiento de servicios públicos. Tres, hacinamiento crítico. Hacinamiento crítico, básicamente, como su nombre lo indica, quiere decir que hay una gran cantidad de personas del hogar en un espacio relativamente pequeño, por ejemplo, 4 o 5 personas viviendo en un cuarto. Entonces, ese hacinamiento crítico, por supuesto, genera problemas de bienestar. En el 73 estamos hablando del 30% de la población y hoy estamos hablando del 4%, una disminución sustancial. Otro tema, inasistencia escolar. El 31% de los hogares tenían inasistencia escolar, es decir, jóvenes que están en edad escolar que no estaban asistiendo al colegio, una tasa muy alta. Fíjense, hoy apenas es del 1,9%, un avance también sustancial. Y finalmente, dependencia económica, que básicamente se mide como un hogar en donde hay más de 4 personas que dependen de una sola jefe de hogar o una persona que tiene participación en el mercado laboral. Esa dependencia era 29% en el 73 y hoy es apenas del 4,4%. O sea, fíjense que la reducción que teníamos acá del 70% al 14% realmente fue una disminución, primero, sustancial, y segundo, que se vio en prácticamente todos los indicadores de manera generalizada. No es que un indicador haya caído y el resto relativamente constante, fue realmente en todos de manera bastante generalizada. Y aquí abajo, no quiero entrar en detalle, ustedes la pueden tener ya en la presentación, pero simplemente se hace también la distinción entre hogares urbanos, que está en esta primera parte, y hogares rurales. El mensaje de esto, no voy a entrar en detalle, simplemente es que, por supuesto, el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas es más alto en el sector rural. Fíjense que en el 2018 estamos hablando, digamos, de, por ejemplo, materiales de vivienda, 2,9% de los hogares urbanos, pero 13% de los hogares rurales. Y en todas las medidas, ustedes ven que estas medidas para el sector rural son más altas. Entonces, esto es un tema que es bastante general, y es que la incidencia de la pobreza, independiente de la medida, si es pobreza por el lado de los ingresos, es decir, pobreza monetaria, o si es por el lado de la pobreza más estructural que abarca este tipo de condiciones socioeconómicas, esa incidencia es mucho más alta en el sector rural que en el sector urbano, y ese es un hecho estilizado que ustedes van a ver siempre cuando vean las cifras de pobreza en las diferentes dimensiones. Pasemos entonces a este indicador de pobreza multidimensional.
Este indicador es una medida complementaria a las necesidades básicas insatisfechas. Lo de NBI tenía, digamos, ya una medición un poquito de más largo aliento, desde como ustedes vieron por allá desde los 70, usualmente las medidas de necesidades básicas insatisfechas se podían calcular con base en los censos de población y vivienda. Y la Universidad de Oxford creó una nueva metodología complementaria que, como ustedes seguramente leen el libro, básicamente tiene 5 dimensiones y 15 variables. Ustedes ven aquí la lista, aquí están las 15 variables. Las 5 dimensiones tienen que ver con temas como mercado laboral, educación, vivienda, y aquí cada una de esas dimensiones tiene una variable y en total son 15 variables que ustedes ven acá, muchas de ellas relacionadas con las que habíamos visto ya para el NBI. Entonces, la diferencia entre el IPM y el NBI es que esta es una medida un poquito más comprensiva, tiene, digamos, dimensiones que no contenía el NBI, especialmente, por ejemplo, que tiene que ver con trabajo informal, trabajo infantil, esto es una medida un poquito más comprensiva. La desventaja es que es una medida mucho más reciente. El NBI, como ustedes vieron, se puede tener desde 1970. El IPM, por razones de que antes no se levantaba esta información en detalle, no se puede tener antes de 1997. Y realmente está calculado de una manera mucho más precisa a partir del 2010. Estas son estimaciones que hicieron los autores que ustedes ven acá, pero son, digamos, estimaciones que no son tan precisas como las que existen desde el 2010. Entonces, no voy a entrar en detalle con toda una de las variables para no aburrirlos, pero primero hablemos un poquito del mensaje nacional total. Fíjense que en 1997 el índice de pobreza multidimensional en el total nacional era del 60,5%. Esa es una medida un poquito similar en orden de magnitud a ese 70% que estábamos hablando de NBI para el 73%, pero lo otro interesante es que hubo una caída muy importante del IPM cercano al 20%, es decir, se redujo en una tercera parte, fíjense, en un periodo que es básicamente 20 años, o sea que la misma historia para pobreza monetaria ocurre para pobreza multidimensional. Si uno hiciera esto para atrás, seguramente la pobreza multidimensional en Colombia estaría siempre por encima del 60%, niveles del 80-90%, si hubiera posibilidad de medirlo. Pero de todas maneras, la cosa interesante es que una reducción muy importante del nivel de pobreza multidimensional en los últimos 20 años. Si ustedes ven acá las diferentes variables, logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, aquí hay diferencias, hay algunas variables que se reducen mucho más que otras. Por ejemplo, fíjense, inadecuada eliminación de excretas, es decir, acceso a un sistema de alcantarillado, 20% y se reduce al 12%. Se reduce, pero no tanto como otras variables que sí se reducieron de manera mucho más sustancial. Entonces, la diferencia, de nuevo, entre la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria es que esta es una medida un poquito más estructural que abarca no solamente las condiciones de generación de ingresos, que es la medida tradicional de pobreza, sino medidas relacionadas con cosas mucho más estructurales que son bastante importantes para medir. Cierro esta diapositiva con el último mensaje y es que, como les había contado, siempre usualmente hay una incidencia mucho más alta de la pobreza a nivel rural frente a la pobreza en la parte urbana. Ustedes ven acá dos filas adicionales, una fila que se llama cabecera, perdónenme aquí, bueno, no sé qué hice, un momentito me vuelvo. Una fila que se llama cabecera, que usualmente se refiere a la parte urbana, y una fila que se refiere al resto, que usualmente es la parte rural. No podría más o menos decir cabecera es urbano, resto rural. Ustedes ven la incidencia de la pobreza multidimensional, como les había contado antes, para el NBI también es más alta para el caso del sector rural. A nivel nacional, el 97 era el 60%, rural 86%, cabecera 51%. Mientras que en el 2018 es prácticamente el 40%, o sea, sigue siendo muy alta en el sector rural, pero en la parte urbana, donde además vive la gran mayoría de la población, cerca del 70% de la población vive en la parte de las cabeceras, es del 13,8%. O sea que ese hecho estilizado que les había contado se va a repetir de nuevo en todas las definiciones de pobreza que vamos a ver.
Muy bien, pasemos a esta gráfica que ustedes ya la vieron con Mauricio, pero que quiera volver a repasar, que tiene que ver con la distribución del ingreso per cápita en Colombia. Aquí ustedes ven esta gráfica es para el 2018 y básicamente tiene el ingreso per cápita de un hogar. Y bueno, lo que dice esto es una distribución, entonces cada punto da como la proporción de personas que están en ese nivel de ingreso que ustedes ven entre más a la derecha, más alto es el ingreso por habitante. Eh, Estamos hablando de pobreza o pobreza extrema. Entonces, la primera línea que ustedes ven acá es esta, que tiene un ingreso per cápita de 117.000 pesos, más o menos. A mí, francamente, no me gusta hablar mucho de ingreso per cápita porque eso genera mucho debate, ¿no? Que si es muy poquito, 117.000 pesos per cápita para definir una persona por extrema. Y es que la gente a veces, cuando uno transmite este mensaje, digo, no los estudiantes, sino en general afuera, cuando uno debate estas cifras con el público, dicen, claro, es que la tasa de pobreza está medida muy mal, porque es muy bajita. Entonces, a mí no me gusta mucho hablar de ingreso per cápita y yo prefiero hablar de ingreso del hogar. Entonces, 117.000 pesos de ingreso per cápita del hogar para un hogar de 4 personas son más o menos $500,000. Esa ya es una cifra un poquito más interesante y menos difícil de comunicar. Entonces uno dice, mire, un hogar está por debajo de la línea de pobreza extrema, también llamada línea de indigencia, si las 4 personas que están en ese hogar tienen un ingreso inferior al $500,000. Entonces eso suena como ya más o menos la magnitud que uno puede entender. El salario mínimo está más o menos en 880.000 pesos. Es un hogar que ni siquiera... Esa proporción hoy en día, como ustedes ven acá, de hogares que están en pobreza extrema o también llamado por debajo de la línea de indigencia es del 7,2%. Pasemos ahora a la segunda definición, que es la línea de pobreza en Colombia. Esta es la última cifra que tenemos de línea de pobreza. Ustedes ven acá que es para per cápita es más o menos 257.000 pesos. De nuevo, a mí no me gusta mucho hablar de ingreso per cápita. Si uno piensa en un hogar de 4 personas, uno dice, mire, un hogar se encuentra en condición de pobreza si ese hogar, que supongamos es de 4 personas, se gana menos de 1 millón de pesos. Y al mes, ¿no? Estamos hablando de ingreso per cápita al mes. Entonces, eso también suena más razonable porque 1 millón de pesos para un hogar de 4 personas implica que está por encima del salario mínimo, porque supongamos que de esas 4 personas solamente hay una persona que trabaja. Si tiene un ingreso de 1 millón de pesos, tiene un ingreso que está por encima del salario mínimo. Pero a pesar de estar por encima del salario mínimo, como son 4 personas, se considera que está por debajo de esa línea de pobreza, es decir, un hogar en condiciones de pobreza, y eso ya suena más interesante. Es decir, es más fácil de nuevo comunicar frente a estos debates que surgen en esta cifra. Entonces, personas que están entre la línea de indigencia o de pobreza extrema y 19,8%. Si ustedes suman estas dos cosas, nos da el 27% de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Por zonas hogares uno puede hablar indistintamente. Y finalmente tenemos la división entre la clase vulnerable, que es esta franja que ustedes ven acá morada, y la clase media, que es esta barra o franja o área que ustedes ven de color verde. Entonces, estamos hablando, fíjense, de más o menos 600.000 pesos per cápita, es decir, un hogar de 4 personas de 2.400.000 pesos de ingresos mensuales, que está por encima de esa cifra, se considera un hogar de clase media. 2.400.000 pesos, un hogar de 4 personas es clase media. Ustedes ven, de pronto ustedes dicen, no, pero ¿cómo así? Es muy poquito. Bueno, eso es lo que dan los datos, de alguna manera, para que ustedes vean la sensación de que la distribución del ingreso todavía en Colombia sigue siendo muy sesgada hacia valores bajos, es decir, todavía una gran cantidad de personas que están por el lado de la pobreza y por el lado de la clase vulnerable. ¿Cuánto suma la clase vulnerable? 39,8%, es decir, prácticamente un 40% de la población. ¿Cuánto suma la clase media consolidada? También se le
más o menos el 30% de la población. Y finalmente la clase alta que está por acá, fíjense muy a la derecha de la distribución, estamos hablando de un ingreso per cápita de 3 millones de pesos, es decir, de nuevo, volviendo a nuestro ejemplo de un hogar de 4 personas, estamos hablando que un hogar de 4 personas que se gane más de 12 millones de pesos mensuales es considerado clase alta. De nuevo, esto sorprende a mucha gente, especialmente a personas de alta educación que tienen trabajos formales. Cuando uno les dice esto, dicen, no, pero ¿cómo así? Entonces yo soy de clase alta. Y la respuesta es sí. Cuando un hogar se gana más de 12 millones de pesos, de acuerdo con las distribuciones observadas en Colombia, es un hogar de clase alta, que es el 2,4% de la población colombiana. Entonces, esto es muy útil porque esto permite ubicar en dónde está la población colombiana en términos de las clases sociales. Y vuelvo un poquito aquí a la discusión de lo que estamos hablando ahora en términos de la crisis actual del COVID-19. Tal vez ustedes han escuchado que hemos ratificado la importancia de cuidar a esta franja de la población. Esta franja de la población que se llama la población vulnerable se llama así precisamente porque cuando hay choques negativos, cuando hay recesiones económicas como la que estamos sufriendo en este momento, estas personas tienen un altísimo chance de retornar a la pobreza. Por eso se llaman personas en condiciones de vulnerabilidad. Personas que ante un choque negativo tienen un alto chance de reducir sus ingresos sustancialmente, activos financieros bastante altos que les permitan tener un desahorro transitorio ante los choques, e implicaría entonces que tienen una alta probabilidad de retornar a la pobreza. Por eso hay que ponerle mucha atención a esta franja de la pobreza. Ahora, obviamente la clase media también tiene, estas personas que están acá van seguramente a ser vulnerables, pero no es muy difícil que lleguen a situaciones de pobreza. Puede pasar, pero realmente la preocupación debe estar más por el lado del 40%, que es vulnerable, y por supuesto de los pobres y pobres extremos, porque este 19% prácticamente de hogares que son pobres, pues muchos de ellos podrían llegar a la pobreza extrema. Así que voy a hablar un poquito de esto al final de las diapositivas. Pasemos entonces a ver la evolución de la pobreza histórica en Colombia. Esta gráfica está desde 1991. Ustedes ven aquí las dos definiciones de pobreza. La línea roja tiene que ver con la pobreza, digamos, monetaria, esa línea que les decía que era más o menos 1 millón de pesos para un hogar de 4 personas, y esta es la línea de pobreza extrema, que son ingresos más o menos de 500.000 pesos para un hogar de 4 personas. Entonces, esto es la proporción de los hogares o las personas que están por debajo de esas dos líneas de pobreza. Por un lado, la línea de pobreza normal, y la otra, la línea de pobreza extrema. Entonces, aquí estoy marcando 1999, ¿por qué? Porque coincide con la última gran recesión de la economía colombiana. Cuando vimos las gráficas de crecimiento económico, ustedes tal vez recordarán que en 1999 tuvimos la última gran recesión. Después de 21 años la vamos a tener seguramente en este año. Pero, ¿por qué se los muestro acá? Porque ustedes ven que, de nuevo, un poquito como en la motivación con la que arrancamos la clase, el crecimiento económico es un determinante muy importante de las tasas de pobreza. Entonces, no sorprende que el valor más alto de la pobreza y pobreza extrema en los últimos 30 años en Colombia se obtuvo en el año de menor crecimiento económico en esos 30 años, ¿no? Entonces, fíjense que estábamos hablando de prácticamente el 58% de la población en pobreza, más de la mitad, es una cosa realmente increíble. Y una cuarta parte de la población, también es algo increíble, en ese momento hacía parte de la pobreza extrema, es decir, una cuarta parte de la población colombiana estaba en situación de indigencia. Es un problema, pues por supuesto, que era realmente extraordinario. ¿Qué pasó? Fíjense que en el siglo XXI ha habido una reducción constante de la tasa de pobreza por un lado y de la tasa de pobreza extrema por otro lado. Hoy en día esa cifra de pobreza, como les contaba antes, está en 27%, y la de pobreza extrema, como también vieron en la gráfica anterior, es del 7,2%. Acá tenemos un gap. Hubo 2 años en donde infortunadamente no se tuvo el cuidado de mantener la medición de la pobreza y pobreza extrema, un cambio metodológico, y realmente por ese error, pues el país no tiene hoy en día cifras sociales ni para el 2006 ni para el 2007, pues un error lamentable. Pero de todas maneras uno puede pensar que, pues como ustedes ven aquí en esta gráfica, lo que pasó aquí fue
simplemente una reducción. Pobreza extrema seguramente subió un poquito en el 2008. ¿Por qué? Porque en ese año, en el 2007-2008, porque tuvimos la gran recesión a nivel de los países desarrollados, y eso seguramente subió un poquito la pobreza extrema por el aumento del precio de los alimentos. O sea que la pobreza también pudo haber hecho esto, algo así, pero no, seguramente algo muy marginal, y después una continua reducción. Entonces esa es la evolución de la pobreza monetaria en Colombia. Veamos entonces ahora la evolución de las clases sociales, que es básicamente, esta es la foto que yo les había mostrado en este año. Esta fue la foto que les mostré, la distribución del ingreso, en donde la clase alta era 2,4, los pobres 27%, la clase media 30,8 y la clase vulnerable 39,8, es decir, casi el 40% de la población. Esa era la foto del 2018, pero miremos qué ha pasado en términos históricos, bastante interesante. Fíjense, aquí esta gráfica repite la evolución de la pobreza extrema. Pasa del 2002 prácticamente la mitad de la población a prácticamente una cuarta parte de la población. Esto es para órdenes de magnitud. O sea, fíjense que aquí también hubo una reducción realmente muy importante de la pobreza en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando de 16 años, se pasó de que la población era la mitad de la población era pobre a una cifra que más o menos es una cuarta parte de la población. ¿Qué ha pasado con el resto de clases? Pues ustedes ven que la clase vulnerable ha aumentado. Eso no es una mala noticia, porque lo que muestra es simplemente que una parte importante de los que antes eran pobres ahora son vulnerables. Pero lo más interesante de esta gráfica es que el aumento más sustancial en términos de clases sociales se debió al aumento de la clase media consolidada. Eso es muy importante. Fíjense que pasó del 16% de la población al 31%, o sea, prácticamente se duplica en 16 años el total de personas que están en la clase media. Eso es muy importante, porque si todo el mundo realmente hubiera pasado de pobreza a clase vulnerable, estaríamos hoy en aún más problemas, porque en esta coyuntura pues habría una fracción más grande de personas que podrían ser vulnerables ante el choque actual. Y lo que estamos viendo es que no, que realmente, claro, sigue habiendo una proporción importante, pero fíjense que el aumento fue básicamente un poquito inferior a los 7 puntos porcentuales, mientras que aquí de nuevo un aumento de prácticamente 15 puntos porcentuales. O sea que buena parte de la reducción de la pobreza se tradujo en un aumento importante de la clase media consolidada, y eso es una noticia realmente muy positiva. Y lo otro, la clase media también subió, la clase alta. Estábamos en más o menos 1,5% de la población, y ahora estamos en 2,4, o sea que también hubo un aumento importante en la proporción de hogares que son de clase alta, que recordemos, son hogares que tienen más de 12 millones de pesos mensuales de ingresos. Eso en términos de la evolución de las clases sociales. Entonces, un tema muy importante tiene que ver con las mediciones. Ya lo vamos a ver un poquito comparativo en términos de América Latina, pero para entender esta línea de pobreza que les decía, que para el caso de Colombia es más o menos en la línea de pobreza monetaria, es un hogar de 4 personas, la línea de pobreza está definida alrededor de 1 millón de pesos. Esa línea de pobreza cambia entre países, y este gráfico, que de nuevo está tomado del libro de Martín Ravalión, muestra que los países más ricos tienen tasas de pobreza, líneas de pobreza más altas, y esto es bastante interesante. Entonces ustedes ven acá, este es el logaritmo del consumo per ajustado por paridad de compra. El consumo per cápita es una medida similar al ingreso per cápita, no es la misma, pero los per cápita más alto, sino también consumo per cápita más alto. Entonces, entre más a la derecha esté un país, más alto es el ingreso por habitante o el consumo por habitante de un país. Y acá tenemos cuánto es la línea de pobreza. Por eso dice aquí, línea de pobreza nacional día por persona en dólares ajustados por paridad de compra. Y fíjense que hay una cosa exponencial, de hecho, aquí esto es una cifra que no es lineal. Entonces, cuando ustedes están por aquí en hogares, en países que tienen niveles muy bajos de consumo, la línea de pobreza también es bajita, pero esta línea de pobreza aumenta sustancialmente. Fíjense, Luxemburgo, que es uno de los países con más alto ingreso per cápita, tiene una línea de pobreza que es tremendamente alta. Y aquí Martín Ravalión se señala el caso de Estados Unidos, porque es un país atípico en el sentido de que es uno de los países con el ingreso por habitante más alto en el mundo, pero con una tasa de pobreza
que no es tan alta. O sea, esto implicaría que la tasa de pobreza en Estados Unidos está relativamente subestimada. Si fuéramos con esta línea, la tasa de pobreza en Estados Unidos, la línea de pobreza debería estar por acá. O sea, que hay una diferencia sustancial entre lo que se mide y los estándares internacionales. Entonces, miremos esto para el caso comparativo de América Latina. Y esto es bastante interesante. Entonces, aquí ustedes ven diferentes países de América Latina organizados por la proporción de personas que están debajo de una línea de pobreza muy estándar y que además es comparable a nivel internacional. 3.2 dólares diarios en PPP, esos son pesos del 2011. Y ustedes ven acá, esto es más o menos como la línea de pobreza, no la línea de pobreza extrema, que es más o menos $1 o $2. $3 más o menos es la línea de pobreza a nivel, digamos, internacional. Entonces, ¿qué pasa? Estamos organizando aquí los países entre mayor incidencia y menor incidencia. El país con mayor incidencia es Honduras, 30% de la población está por debajo de esa línea de pobreza. Nicaragua y Bolivia, digamos, tres países que uno sabe que siempre han tenido problemas de alta incidencia, tanto de pobreza como de desigualdad. Lo que no es tan positivo es que Colombia aparece de cuarto. Fíjense que aparece de cuarto acá Colombia con un 11,8%. México también, El Salvador, Perú, fíjense cómo acá están países que tienen crecimientos y especialmente ingresos por habitantes mucho más altos, que son Chile, Argentina y Uruguay. Entonces no nos va tan bien en la comparación internacional, pero fíjense qué pasa cuando uno se fija en la proporción de personas en pobreza de acuerdo con las líneas nacionales, que son esas barras blancas que ustedes ven acá. Entonces, en Nicaragua, 61%, perdón, Honduras, Nicaragua casi 30%, Bolivia 39,5%, Colombia 28%, México 43%, y tasas mucho más inferiores en otros países. Entonces, fíjense que una cosa interesante de esta gráfica es que cuando uno lo mira por la cifra comparada a nivel internacional, que es 3.2 dólares, Colombia aparece de cuarto, ¿no? Colombia aparece de cuarto en la región, no nos va tan bien, digamos, estamos por encima de México, pero por debajo solamente de los tres países con mayor tasa de incidencia, que son Honduras, Nicaragua y Bolivia. Ahora, si uno lo hiciera por el ranking por ordenado, no por la pobreza 3.2, sino por la línea de pobreza nacional, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 países que tienen tasas de incidencia de acuerdo a las líneas de pobreza nacional más altas. O sea que nosotros estaríamos de novenos, ¿no? Novenos por la línea de pobreza nacional y estamos de cuartos por esta línea de 3.2 dólares por día. ¿Qué dice esto? Y esto un poquito complementa la discusión que está en el libro, que me parece que hay que complementar con esta historia, y es que lo que dice esto es que probablemente nuestra tasa de pobreza, nuestra línea de pobreza, podría estar un poquito alta. Es decir, que deberíamos tener una línea de pobreza un poquito más bajita, porque esta posición que tenemos acá no es consistente con la posición que tenemos cuando miramos la tasa de pobreza nacional. Una cosa similar, para que ustedes lo entiendan, pasa con México. México es exactamente al revés. México tiene, fíjense, la segunda tasa de pobreza más alta cuando se mide a nivel nacional, pero es el quinto cuando se mide con 3.2 dólares diarios. O sea que al revés de Colombia, México parece que tiene la línea de pobreza muy bajita. Esto es muy interesante porque permite entender estas órdenes de magnitud de manera bastante interesante y ratifica la importancia de tener comparativos a nivel internacional como este de 3.2 dólares por día. Muy bien, pasemos un poquito ya a la parte de desigualdad, que es la segunda mitad de esta clase. Ya conocemos cuáles son las cifras comparativas de Colombia, la evolución histórica de las clases sociales. Ahora entendamos un poquito las partes relacionadas con distribución del ingreso, que es un tema bastante importante en el debate económico. Entonces, lo primero es esta gráfica que está en el libro, que es bastante interesante, que muestra cuánto participa cada decil de ingreso en los ingresos promedios en el país. Estamos hablando del 2017, o sea, es bastante reciente este gráfico. Los deciles básicamente, como les había contado en la clase anterior, los deciles básicamente lo que se hace es organizar a la población colombiana de menor a mayor ingreso. Entonces aquí están
los 15,6 millones de hogares, las 50 millones de personas que viven en el país, y se organizan todos esos 15,6 millones de hogares de menor ingreso, mayor ingreso, y se dividen en 10 partes iguales. O sea, el primer decil tiene el 10% de los hogares, el segundo decil el otro 10% y así sucesivamente. Entonces, el primer decil es el 10% de los hogares más pobres, y el último decil, el decil 10, es el 10% de los hogares más ricos, o al menos más de mayores ingresos. Entonces, aquí ya ustedes ven unas cifras que muestran la enorme desigualdad por el lado de los ingresos que tiene nuestro país. Entonces, primero ustedes ven el porcentaje indica la participación del decil en los ingresos totales del país. Entonces, el primer decil del ingreso, por ejemplo, participa con apenas el 1,2% del total de los ingresos del país. El último decil participa con prácticamente el 40%. Entonces, ya ustedes ven aquí el problema enorme que tenemos de desigualdad. Esto indica, estas cifras en rojo indican el valor promedio, o sea, un hogar del primer decil se gana más o menos 260.000 pesos mensuales, y un hogar del último decil se gana más o menos 8,8 millones de pesos mensuales. O sea que, fíjense que, volviendo a las cifras que teníamos antes, aquí en este decil tenemos a la clase alta. La clase alta está en el último decil de ingreso. No todos los que están en el decil 10 son clase alta, porque fíjense que el ingreso promedio del último decil es 8,8 millones, y ya habíamos visto en las diapositivas anteriores que la clase alta implica un ingreso más o menos de 12 millones de pesos. Pero bueno, para que ustedes tengan los órdenes de magnitud. Una medida muy importante de la desigualdad es esta que tengo aquí resaltada, y es que el 70% de la población, es decir, los primeros 7 deciles, participa con el 33,6% del ingreso, que es inferior a la participación del último decil. Otra vez una medida muy importante de la desigualdad tan grande que hay en el país en materia de ingresos. O sea, el 70% de la población sumada no alcanza a tener el ingreso del 10% más rico. Es una medida que creo que es bastante contundente de nuevo esa desigualdad tan grande que hay en la distribución del ingreso. Muy bien, entonces veamos cómo ha evolucionado el Gini, que es esta medida que resume esta gráfica que ustedes acaban de ver. Ustedes vieron en la complementaria, que es básicamente está relacionado con la curva de Lorenz, que la curva de Lorenz nos mide la proporción de las personas que tienen un nivel de ingreso dado y se mide de manera acumulativa. Y el Gini de nuevo va entre 0 a 1 o de 0 a 100, no importa, se puede escalar. En este caso lo tengo de 0 a 1. Entre más alto el Gini, más alta es la concentración del ingreso. Eso quiere decir que hay menos personas con una mayor proporción del ingreso o la riqueza de un país. Entonces, este gráfico, que está tomado también del libro, muestra primero algunos datos que sacó Juan Luis Londoño, un economista que fue ministro de Salud por allá en el gobierno Uribe, y en su tesis doctoral de economía hizo un ejercicio empírico bastante interesante de tratar de calcular qué había pasado con el coeficiente Gini a lo largo, digamos, del siglo XX, y él llegó por allá hasta 1980 y pico. Entonces, fíjense que lo que él encontró es que esto tiene una forma de U invertida, donde había habido primero un periodo de desarrollo económico muy grande que aumentó la desigualdad, y luego ese crecimiento económico se tradujo también en ingreso para los hogares más pobres y vulnerables, y eso redujo la desigualdad. Esa es una teoría que tal vez ustedes leyeron en el libro. Se debe a Simon Kuznets, un economista muy famoso, que dijo: cuando las economías empiezan a desarrollar, aumenta rápidamente la desigualdad, pero en la medida en que ese crecimiento económico le llega al resto de la población, debe haber una reducción en la desigualdad. Entonces, eso comprobaba de alguna manera la teoría de Simon Kuznets. Lo que pasa es que después eso se revirtió. Si ustedes pegaban esto, pues fíjense que lo que pasó es que hubo un periodo de aumento muy grande de la desigualdad. Tuvimos un pico, adivinen en qué año. Aquí, este año otra vez es 1999. Entonces, fíjense que el crecimiento económico no es necesario, perdón, no es suficiente para reducir la desigualdad. Sí tiene impactos importantes en la desigualdad cuando hay caídas en la actividad económica. Usualmente quienes más sufren son los hogares más pobres, porque no tienen activos para protegerse contra las recesiones económicas.
Y después lo que hubo fue un periodo muy importante de reducción de la desigualdad, especialmente a partir del 2008. Ustedes ven que la desigualdad más o menos se mantuvo constante y luego llega a partir del 2008 una reducción bastante interesante que no se había visto. Fíjense que estamos en mínimos históricos de prácticamente 30 años, ¿no? En términos de desigualdad. Entonces, una cosa muy interesante y es que especialmente en los últimos 20 años tal vez, o un poquito menos, tal vez en los últimos 10 años, hubo una reducción muy importante de la desigualdad, lo que quiere decir en esencia que la forma de reducir la desigualdad es que el ingreso de los deciles más bajos de ingreso tiene que crecer más rápido que el de los deciles altos, porque si es al revés, si crece más rápido el ingreso de los hogares con mayor ingreso antes de esta medición, pues la desigualdad se tendría que ampliar. Entonces esto es muy interesante porque muestra que los hogares más pobres fueron los más beneficiados en materia de aumento de sus ingresos a lo largo de estos últimos 10 años. Ahora, obviamente el problema, como ustedes ven acá, es que la cifra realmente sigue siendo muy alta y ya la vamos a ver de manera comparativa. Esta gráfica muestra precisamente la comparación entre América Latina y Colombia, de acuerdo con estos datos que son del libro, pero que están tomados de la CEPAL, pues es el país con el segundo coeficiente de Gini más alto en América Latina después de Brasil. Aquí hay algunos países que no están, que tal vez podrían estar por encima, como por ejemplo Haití, que tiene un coeficiente de Gini más alto, y creo que no está tampoco Nicaragua, que también tiene un coeficiente de Gini más alto. O sea, no somos el segundo de la región, hay algunos peores como Haití, como Nicaragua, pero pues no es para sacar pecho porque realmente América Latina además es una de las regiones más desiguales en el mundo. Entonces estamos en una posición que no es buena en una región que es muy desigual a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues esto implica que sí, pues muy bien, produjimos la desigualdad del punto 55 que teníamos hace 10 años al punto 51, pero sigue siendo tremendamente alta en términos de la cifra. ¿Por qué Honduras y México tienen un asterisco? Porque la cifra para ellos no es del 2017, sino del 2016. Muy bien, sigamos. Uno de los temas que afecta a la desigualdad, y esto lo hablamos en la clase pasada, tiene que ver con, veo que Argentina no está en la gráfica, no está. Argentina tiene tasas de desigualdad más bajitas que Colombia, está por debajo del promedio de América Latina, más cercano a niveles relacionados con Chile y Perú. Bueno, bien. Uno de los temas que discutimos la clase pasada tiene que ver con el impacto que tiene la educación como un elemento importantísimo de reducción de la desigualdad y de aumento de la movilidad social. Ustedes vieron en las clases complementarias una gráfica que mostraba un estudio muy reciente de la OCDE que muestra que Colombia es el país con menor movilidad social, es decir, con menor chance de que un hogar que tiene ingresos bajos y en donde una persona nace en ese hogar, tiene menor probabilidad de salir de esa pobreza y de pasar a un hogar de ingreso medio o alto en su etapa de vida, durante su vida productiva. Claro, somos de los peores en la OCDE, pero también, ojo, porque nos estamos comparando contra los mejores países del mundo. O sea, si uno tuviera esa gráfica a nivel mundial, pues Colombia no luciría tan mal, pero bueno, aquí tenemos un problema muy grande y es el tema de educación, como lo discutimos la vez pasada. Ustedes recordarán que vimos la importancia del aumento de la cobertura, de todo lo que se ha hecho en términos de calidad, todavía nos falta muchísimo, pero especialmente en materia de acceso, y vimos cómo había unas diferencias muy grandes en términos de acceso, especialmente a educación superior, de acuerdo con los niveles de ingresos, es decir, la pobreza de los hogares es un predictor bastante grande quien no va a ir o no va a asistir a la universidad o no va a tener educación superior. Y este gráfico muestra precisamente esas cifras para los diferentes quintiles de ingresos, del 20% más pobre al 20% más rico, y lo muestra para personas de 10 a 20 años hasta personas que tienen más de 61 años. Lo primero es que las brechas eran antes mucho más grandes, porque aquí estamos hablando de personas de 60 años, quiere decir que personas que se educaron precisamente hace 40 o 35 años, o sea, en ese momento era aún peor el nivel de acceso a la educación media básica y superior en términos de los ingresos. Usualmente, ustedes recordarán de las cifras que vimos antes,
no había cobertura universal de la educación, no había gratuidad de la educación pública, entonces todavía las tasas de acceso eran muy bajitas. Hoy en día tenemos prácticamente cobertura universal en educación básica y media, eso implica unas menores brechas en términos de años de educación. Pero incluso fíjense, esto es del 2016, o sea que una persona entre 10 y 20 años, estamos hablando de una persona que nació, digamos, a más tardar en 1996, ya estamos hablando de personas mucho más jóvenes, más recientes, y fíjense que de todas maneras persisten de alguna manera las brechas de años de educación. Entonces, una persona de entre 10 y 20 años del primer quintil del ingreso, es decir, del más pobre, tienes 6.8 años de educación y una persona al 20% más rico tiene 9.3. Y hay un ordenamiento. Entre más rico es el hogar, mayor son los años de educación. Eso aplica para todas las generaciones. Ahora, la brecha es más bajita, pero de todas maneras es sustancial, porque recordemos que, si ustedes se acuerdan de las gráficas que mostramos la vez pasada, cada año de educación superior implica un aumento del ingreso de los hogares del 20%, ¿no? Es una inversión tremendamente rentable. Así que esto que no parece mucho, realmente sí puede ser, porque a lo largo de la vida, pues 2 o 3 años de educación de diferencia hace totalmente digamos, la diferencia en términos del ingreso de los hogares. Las brechas se amplían en la medida en que ustedes ven poblaciones más viejas, en parte porque les contaba al principio, porque realmente las brechas de educación se han cerrado más recientemente. Entonces, estas brechas deberían, si uno corriera esto dentro de 15, 20 años, uno debería ver que esta brecha ya no es de prácticamente 7 años, sino probablemente de 5 o 4 años, no debería ser mucho más grande que eso. Pero la educación básicamente es un elemento fundamental en explicar los niveles de desigualdad. Usualmente las personas de más bajos ingresos son personas con menores niveles de educación, y eso, por supuesto, genera esa incapacidad de poderse mover en términos sociales hacia ingresos más altos. Entonces es un tema bastante importante y eso lo discutimos en detalle en la clase anterior. Una medida del ingreso a nivel global. Este es un gráfico que sale de un reporte que se hizo a nivel mundial. Esto es crecimiento del ingreso a nivel global, entre 1980 y 2016, es decir, estamos hablando prácticamente de 40 años de historia económica. Y esto un poquito muestra el debate que ha surgido, especialmente a raíz de la publicación del libro de Thomas Piketty, un economista francés que se hizo muy famoso porque sacó un libro que mostraba que la desigualdad se ha venido expandiendo, especialmente en los últimos 30 años. Y ustedes ven aquí los diferentes percentiles de ingresos. Aquí está, por ejemplo, el percentil 10, percentil 13. Pero Piketty lo interesante es que hace un zoom aquí en estos percentiles. Entonces, fíjense que usualmente uno se concentra o en el 10% más rico o en el 1% más rico, pero él hace una cosa, un zoom en ese 1% y entra no solamente al 1% más rico, sino al 1 por 1000, por ejemplo, 1 por 1000 o al 1 por 10.000. Es decir, lo que podríamos llamar los ultra ricos. Y esto muestra cosas bastante interesantes, obviamente preocupantes. Lo primero es que, de manera generalizada, uno ve que las personas más pobres fueron las que tuvieron el crecimiento más grande frente a estas personas que están en los percentiles 50 a prácticamente 99.7. O sea, la mitad de la población mundial, la mitad más pobre de la población mundial, tuvo el crecimiento más grande generalizado. Y esto, de alguna manera, resume por qué la tasa de pobreza en los últimos 40 años ha caído de manera sustancial a nivel global. El lío con esto, y es que esto, si bien ha generado unas reducciones importantísimas en la tasa de pobreza, ha generado también un aumento en la desigualdad, es este elemento, y es que si uno mira al 1 por 1000 más rico o al 1 por 10.000 más rico, es decir, a los ultra ricos, ellos han aumentado sustancialmente más sus ingresos en ese periodo. Esto está atado especialmente a ingresos de capital, no tanto a ingresos de trabajo. Es un tema bastante importante, que ingresos de capital asociados ya sea con inversiones en viviendas, en finca raíz, o con inversiones en bolsas de valores. Usualmente los ingresos más altos que se han visto en términos de crecimiento han por inversiones de rentas de capital, no tanto por rentas de trabajo, y por eso Piketty es una discusión bastante grande
en términos de ese tipo de diferencias del retorno al capital y el retorno al trabajo, aunque hay críticas bastante importantes a ese análisis que ha hecho Piketty. Y bueno, para cerrar la clase en estos minutos que nos quedan, quisiera entonces concentrarme, como traer al tema hoy en día más importante es, por supuesto, la crisis del COVID-19. Y quisiera compartir con ustedes algunas de las cifras que hemos venido calculando en Fedesarrollo en materia de el impacto económico del COVID. Entonces, arranquemos primero con este cuadro. Este cuadro tiene los pronósticos de crecimiento que publicamos desde Fedesarrollo la semana antepasada. Y bueno, a diferencia de lo que siempre hacemos, Fedesarrollo, que este año cumple 50 años, siempre ha tenido una tradición de publicar pronósticos puntuales de crecimiento. Y hemos decidido no hacerlo en esta coyuntura porque la incertidumbre en términos de crecimiento es muy alta. Entonces, dado que la incertidumbre es alta, reconocemos que esa incertidumbre es alta y en vez de publicar un pronóstico puntual, hacemos una serie de escenarios que ustedes ven acá, que son 3 escenarios. Los hemos llamado escenario en D. Básicamente eso indica, es la forma en la que vemos que podría recuperarse la economía, o sea, una caída muy rápida y una recuperación rápida, por eso la forma en B. Ahí lo que asumimos es que la cuarentena termina más o menos a mediados de este mes de mayo, no necesariamente total, pero sí que hay una liberalización un poquito más amplia de lo que estamos viendo recientemente en materia del sector de la construcción y la industria, y que la economía a partir de ahí empieza a recuperarse rápidamente. Vemos un escenario en W que implicaría que hay necesidad de hacer una segunda cuarentena en la segunda mitad del año, porque la liberalización pues genera otro episodio acelerado de contagios y hay necesidad un poquito de volver a implementar ese confinamiento obligatorio, y eso implicaría una caída muy importante adicional del crecimiento en esta segunda mitad del año. El tercer escenario es un escenario en U, que básicamente implica que a pesar de que salimos de la cuarentena en el mes de mayo, puede ser a mediados o finales de mayo, hay una recuperación muy lenta del consumo privado asociada a que la gente de alguna manera aplica su autoaislamiento. Es decir, como no hay una vacuna del COVID-19, entonces continúan de manera muy importante no solamente las medidas de distanciamiento social, sino que especialmente las personas reducen todavía frente a lo que tenían antes del choque su consumo de bienes y servicios, como por ejemplo restaurantes, y bueno, una gran cantidad de bienes que podrían verse como susceptibles de alto riesgo de contagio. Entonces, eso implica una muy lenta recuperación del consumo privado que no se daría plena sino hasta que haya ya una vacuna o un tratamiento efectivo para el COVID-19. Entonces, ustedes ven aquí los diferentes escenarios. El escenario B, el W y el U, obviamente el más optimista es el B, el medio es el W y el más pesimista es este escenario U, en donde la recuperación es mucho más lenta. Y ustedes ven los diferentes componentes del Producto Interno Bruto por el lado de la demanda. Entonces, primero, en el escenario más optimista estamos viendo un crecimiento de menos 2,7, es un escenario similar al que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que está esperando un menos 2,4 para Colombia. El Banco Mundial está hablando de un menos 2% y la CEPAL de un menos 2,6%. O sea, más o menos órdenes de magnitud de lo que están pensando los multilaterales. Pero, sí, el escenario en L es este. Alguien me pregunta que es que The Economist tenía un escenario en L. A mí no me gusta la L porque la L es como que nos quedamos ahí por siempre. Y me gusta más la U, que es caída de la actividad económica, recuperación lenta, pero bueno, crecimiento. O sea, un escenario en L no tiene mucho sentido. A mí no me gusta esa letra. El escenario en W es un escenario más pesimista, un crecimiento de menos 5 sería la contracción económica más grande del país en 114 años, más o menos 100, sí, ponle 100 años para redondear, en más de un siglo de la historia económica. Y el escenario en uso era un peor, menos 7-9%, o sea, estamos hablando de cifras bastante grandes en términos de contracción de la actividad. ¿Qué es lo que cae de manera sustancial? Primero, la formación bruta de capital, es decir, la inversión privada y la inversión pública caen bastante. Fíjense que menos 9,7 a menos 22%. Y otro que se afecta es el consumo privado. El consumo privado cae entre menos 4 a menos 7%. Fíjense que el gasto del gobierno no cae. En todos los escenarios tenemos crecimiento. ¿Por qué?
porque el gobierno hace de manera natural durante las crisis gasto contracíclico. Y esto es una cosa nueva y bastante interesante. Antes los países en vías de desarrollo, los países emergentes, no podían hacer gasto contracíclico porque no tenían la capacidad fiscal para hacerlo. Es decir, estaban obligados a recortar su gasto en momentos donde más se necesitaba. Hoy en día eso ya no pasa y Colombia tiene la fortuna de tener un espacio fiscal para hacer un gasto contracíclico en materia de inversión en infraestructura, en materia de transferencias a los hogares, y todo eso se traduce en que el gasto del gobierno pues no va a caer en ninguno de los escenarios. Ahora bien, ¿qué implica eso en materia de desempleo? Entonces, naturalmente el vínculo que hay entre crecimiento económico y pobreza pasa por el desempleo, porque el crecimiento económico a través de la ley de Ockham genera empleo, y el empleo es lo que permite reducir la pobreza. Ese es, digamos, el vínculo de por qué el crecimiento económico es absolutamente crítico y sustancial para reducir la tasa de pobreza. Si hay crecimiento económico, hay empleo, y si hay empleo, pues hay reducción de la pobreza. Entonces, los tres escenarios que les acabo de mostrar tienen implicaciones en materia del desempleo. Entonces, aquí ustedes ven la evolución del desempleo en lo corrido de esta década. El año pasado cerramos con un desempleo del 10,5%, como ustedes vieron en la clase de mercado laboral con Mauricio. Y la cifra, por supuesto, no es buena. La que publicó acá todavía no tengo la cifra actualizada. Ah, no, sí está actualizada, que este es el 18 que salió en marzo. Para la cifra no desestacionalizada es 12,6, el dato que publicó el DANE. Fue un desastre la cifra, la verdad yo quedé muy sorprendido porque el mensaje es que si bien apenas aumentaron 280.000 personas en el desempleo a nivel nacional, se perdieron 1,6 millones de empleos. Eso es una catástrofe, realmente, que en un mes haya esa pérdida de empleos es una catástrofe a nivel, digamos, de todas las cifras sociales. Nosotros estimamos que, fíjense los tres escenarios, que el desempleo este año va a estar entre el 16 y el 20%. Eso implica, el 16% estamos hablando de más o menos 1,4 millones de personas adicionales en el desempleo, y el 20,5 estamos hablando de más o menos 2,5 millones de personas en desempleo. Y solamente en el mes de marzo no llegaron al desempleo, pero sí perdieron el empleo 1,6 millones de personas. O sea que esta cifra realmente fue muy negativa, y esto muestra un poquito la importancia y la magnitud del choque que estamos teniendo en este momento. Entonces, con base en estos escenarios, y con esta diapositiva cierro para sus preguntas y comentarios, con base en estos escenarios que van con tasas de desempleo entre el 16 y el 20%, entonces uno puede entender qué va a pasar con la pobreza, y aquí creo que somos bastante optimistas todavía. Ustedes ven aquí otra vez la evolución de la pobreza monetaria, que hoy en día, de nuevo, recordemos, está en el 27% del total, y fíjense cómo la pobreza, me vuelvo un minuto, la pobreza en el mejor de los casos va a estar en 30% y en el peor en el 33%. Creo que todavía estamos siendo optimistas, especialmente con la cifra de desempleo que salió en marzo, pero supongamos que estamos en este escenario peor del 33,6%. Fíjense que sería la cifra más alta desde el 2011. O sea, para que ustedes tengan el problema de lo que estamos viviendo, es que este choque en un año, en apenas un año, o incluso en menos, porque estamos hablando pues, de un choque que llega en marzo, en apenas 2 trimestres, va a generar un retroceso de las cifras de pobreza de una década. O sea, lo que ganamos en esta década se va a perder en el 2020, y creo que de nuevo estamos siendo optimistas. Yo creo que esta cifra podría ser un PU, lo vamos a revisar con las cifras que publicó el DANE en materia del desempleo. No tenemos las cifras similares para el caso de la desigualdad, pero si volvemos un minuto a las cifras que les había mostrado comparativas de desigualdad a lo largo del tiempo, ustedes ven otra vez que en 1999 fue el año de más alta tasa de desigualdad o de coeficiente de Gini en la historia económica de nuestro país. No creo que lleguemos allá, porque estamos en niveles más bajos, pero lo que uno debería esperar, por supuesto, en el 2019 es un aumento también de la desigualdad. Y volvemos al punto anterior. ¿Por qué? Porque los hogares más pobres y los hogares vulnerables
son aquellos hogares que, como su nombre lo indican, tienen una mayor probabilidad de sufrir un choque negativo en materia de sus ingresos. Son hogares informales, hogares con bajo nivel de educación, que van a tener caídas en sus ingresos, y eso va a implicar entonces que en términos relativos, quienes más van a sufrir van a ser los hogares más pobres y vulnerables. Los hogares de clase alta, por supuesto, también muchos están sufriendo en esta coyuntura, pero usualmente tienen activos financieros y ahorros que les permiten que ese impacto negativo no sea tan grande como si lo es para los pobres y vulnerables. Muy bien, esta es la clase entonces de pobreza y desigualdad. Tenemos unos minutos para comentarios y preguntas. Adelante, por favor. Pero la pregunta, Santiago, es ¿qué debemos hacer para la coyuntura actual o en general? Precíseme, por favor. Pues mire, para la coyuntura actual, entonces, a ver, yo creo que tal vez ustedes sería bueno que estuvieran leyendo constantemente prensa para que estén enterados del debate de política económica, que es bastante interesante. Obviamente estamos en una coyuntura muy difícil, pero en estas coyunturas es donde el debate de política económica se vuelve más interesante. Entonces, ¿qué se puede hacer en términos de mitigar el impacto de aumento del desempleo, aumento de pobreza, aumento de desigualdad? Lo primero es que inexorablemente las tres cosas van a aumentar. Va a aumentar el desempleo, va a aumentar la pobreza y va a aumentar la desigualdad. No hay forma de que la política pública pueda completamente aislar a la sociedad colombiana de esos tres efectos. La pregunta no es cómo evitarlo, sino cómo mitigar. Es decir, cómo pensar que en vez de que el desempleo suba al 20%, suba al 16%. Y si sube al 16% nos deberíamos dar por bien servidos, porque la magnitud del choque nuevo es extraordinaria. Y de nuevo, cómo pensar que la política pública permita que en vez de que la pobreza suba al 34 o más, suba al 31 o al 30. Entonces la pregunta es un tema de grado, no de cómo evitar que esto pase, porque va a pasar y eso hace parte natural, digamos, de los impactos de una crisis de la magnitud que estamos viendo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y esto está relacionado con algunas de las cosas que hablamos tal vez hace dos clases. Uno tiene que ver con la protección al ingreso de los hogares pobres y vulnerables. Yo les había contado que más o menos en total en Colombia estamos hablando de alrededor de 10 millones de hogares que son pobres o vulnerables. Y el gobierno ha hecho una cosa bastante importante e interesante de aumentar la focalización y las transferencias en los hogares, porque usualmente están muy focalizadas en hogares muy pobres o hogares pobres extremos, pero no tanto en hogares vulnerables. Entonces el gobierno creó un programa que se llama Ingreso Solidario, que llega con 160.000 pesos a los hogares vulnerables. ¿Cuál es el problema de fondo con esto? 160.000 pesos por hogar es una cifra muy bajita, porque recordemos un poquito que la línea de pobreza está en 250.000 per cápita, o sea que si uno quisiera que al menos el hogar no llegara a pobreza extrema, al menos la transferencia debería ser de 500.000 pesos mensuales. Entonces tenemos un problema muy grande y es que la estrategia está bien hecha y es llegarle con protección del ingreso a los hogares pobres y vulnerables, pero los montos son muy pequeños. Entonces ahí hay que hacer todo lo posible para aumentar los montos, para llegar con una transferencia que le permita a estos hogares, que son los que más sufren, que no haya una caída tan grande en el ingreso. Ese es el primer elemento importantísimo de esta coyuntura. Y el segundo elemento tiene que ver con la protección al empleo. Ahí hemos hablado de la importancia de hacer todo lo posible que no haya quiebras de las empresas. El 30% le pega. Y muchas de ellas tienen ingresos cero por la cuarentena, ¿no? No pueden salir a trabajar, no pueden salir a poner en funcionamiento su empresa. Y si mi ingreso es cero y tengo que pagar arriendo, pagar insumos, tengo que pagar la nómina, pues lo que voy a hacer es pagar la nómina. Entonces, el gobierno ha planteado unas líneas de crédito, todavía eso no se ha logrado materializar de manera importante, pero yo no estaría que haya también subsidios de pagos a las nóminas para evitar quiebras masivas. Esos son los
todos empiezan a perder ingresos. Sí, la verdad es que todos pierden ingresos, pero quienes pierden en mayor proporción son las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque como les contaba, usualmente la vulnerabilidad de pérdida de empleo es distinta. Entonces, no es que un hogar de una persona, un hogar del primer quintil, del 20% más pobre, tenga la misma probabilidad de perder el empleo que una persona de un hogar del 20% más rico. Si eso fuera cierto, si la probabilidad de perder el empleo fuera homogénea a lo largo de la población, entonces uno podría tener que la desigualdad incluso no cambia. Pero el problema es que, como les contaba al principio, esta coyuntura afecta más que proporcionalmente a los hogares más pobres. Entonces la pérdida de ingresos se va a concentrar aún más en los hogares pobres, lo que va a generar un aumento de la desigualdad. Por ahí me levantó la mano Diego Alejandro Almonacida, adelante. Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Es que en la gráfica que tenemos justo ahorita, nosotros vemos que después del choque de los precios del petróleo, incluso en el momento de reactivación económica, estamos viendo que están creciendo los niveles de desempleo. Dos preguntas frente a eso. ¿Qué pudo haber explicado el aumento del desempleo en momentos de esta reactivación, que puede ser un poco contraintuitivo? Y pues después de la coyuntura, digamos, ¿qué se puede hacer precisamente para evitar esto en un momento de reactivación? Crezca nuevamente el desempleo cuando pues debería pasar lo contrario si se está produciendo más. Sí, mire, esa es una pregunta bastante interesante que digamos, generado mucha discusión. Yo recuerdo que hace unas semanas hubo un debate muy importante porque el ministro de Hacienda salió a decir que no entendía qué pasaba con el desempleo y le dieron mucho palo porque realmente fue muy franco y es que había muchas inquietudes de por qué, a pesar de que la economía venía en recuperación desde el 2017 y cada vez crecía un poquito más, la tasa de desempleo continuaba deteriorándose. Y nosotros hicimos un análisis sobre eso y básicamente la respuesta es la siguiente. Claro, el desempleo venía aumentando, pero porque a pesar de que el crecimiento económico era más alto, porque el crecimiento económico no era lo suficientemente alto. Entonces nosotros hicimos un análisis histórico de 40 años, en donde básicamente mostrábamos que hay como un límite crítico a partir del cual la economía colombiana logra reducir el desempleo y es un crecimiento del 3,8%. O sea, en los últimos 40 años de crecimiento económico en el país, cuando la economía colombiana crece por encima del 3,8%, empieza a reducir el desempleo. Y los últimos 4 años no hemos crecido por encima del 3,8% y este año, por supuesto, no lo vamos a crecer. Entonces, por eso el mensaje era, el reto más importante para reducir el desempleo no es crecer, porque crecer es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay que crecer a más del 3,8%. Entonces, infortunadamente, hacia adelante las noticias no van a ser positivas, porque este año, pues muy mal, como ustedes ven, nosotros tenemos en el mejor escenario un menos 2,7, o sea que va a haber un deterioro del desempleo. Y hacia adelante vamos a tener que crecer a esas cifras del 3,8, 4, 4,5% para reducir el desempleo. De otra manera, vamos a mantenernos por esas cifras de desempleo por periodos largos de tiempo. Por aquí me están preguntando, espérenme, vuelvo un momento, impresión de billetes, capacidad fiscal, muy bien. Bueno, aprovecho para contarles que estoy escribiendo un artículo que se los voy a hacer llegar muy pronto sobre el tema fiscal. Mi sensación es que hay cierta prevención del gobierno con razón para aumentar de manera importante el gasto público y por ende el déficit fiscal. Y digo con razón porque lo entiendo, cuando uno está ya tomando decisiones de política pública no es fácil, pero creo que el gobierno tiene que ser más audaz, en aumentar aún más el déficit fiscal y en hacer todo lo posible para poder limitar los impactos que hemos hablado de reducción del empleo y de aumento de la pobreza, porque mi sensación es que lo que no se haga ahora por una consideración netamente fiscal va a ser mucho más difícil y mucho más costoso de resolver más adelante. O sea, si uno logra mitigar lo más posible en esta coyuntura la caída de la actividad económica y el aumento del desempleo, va a ser más rápido salir de esta crisis y eso es importantísimo además para la sostenibilidad de la deuda. Si uno crece más rápido hacia adelante, la deuda pública como porcentaje del PIB cae. Entonces también hay un tema
hacia adelante de sostenibilidad de la deuda, que es más fácil si logramos mitigar. Entonces yo creo que el gobierno puede ser un poquito más audaz, por eso les contaba ahora que creo que es fundamental aumentar el tamaño de las transferencias a los hogares. Y alguien me preguntaba, y con esto cierro porque ya se nos acabó el tiempo, la parte monetaria, y es si estoy de acuerdo con que el Banco de la República imprima dinero, le haga un crédito al gobierno nacional. Yo que soy bastante ortodoxo, además por mi formación económica, creo que eso puede ser un recurso que no hay que descartar, pero que hay que hacerlo de manera secuencial. Es decir, no debe ser el primer elemento en la estrategia porque eso no tiene costo cero. Eso implica algo de nerviosismo en los mercados, implica que los inversionistas internacionales empiezan a mirar con más lupa a Colombia. Es una cosa que nunca se ha hecho. Y mi mensaje es que yo creo que es una medida extraordinaria que se podría utilizar porque estamos en un momento extraordinario, pero que solamente se puede utilizar de ser estrictamente necesario. Cierro con la última pregunta de Sebastián. Adelante. ¿Se escucha? Sí, profe, mi pregunta es sobre un tema muy rápida sobre la clase pasada. Es que usted nos mostraba que en el acceso a la salud de Colombia, por quintiles, nos mostraba que el quintil 1 tenía 91% de acceso a la salud y el quintil 5 tenía 93%. Mi pregunta es, el otro 7% y el otro 9%, o sea, ¿a qué sector de la población pertenecen? Porque esas personas no tienen acceso a la salud. Sí, entonces, a ver, yo tal vez les había comentado esto en la clase anterior algo. Es uno, migrantes. Entonces, hay una población colombiana que esa es la cobertura total de colombianos, no de la población residente. Entonces, hay unos migrantes que, por supuesto, no están en Colombia y que, por ende, no están cubiertos per se. Entonces, aparecen en las bases de datos como personas que son colombianas por problemas de registros administrativos. No se sabe que no están acá, sino que están en Estados Unidos, en España o en algún otro país de América Latina y por ende parecen que no están cubiertos, pero por supuesto ese tipo de personas sí están cubiertos en sus países de residencia. Entonces, primer elemento, migrantes. Segundo elemento, hay una fracción pequeña de la población, digamos, pobre no asegurada, relacionada, por ejemplo, con población ROM, que son como poblaciones minoritarias, poblaciones indígenas, que muchos de ellos, incluso de manera voluntaria, no tienen acceso al sistema de salud. No es un tema, digamos, de cobertura, sino un problema, digamos, de la forma en la que conviven algunas comunidades minoritarias que no tienen acceso a salud, pero porque no lo quieren tener, simplemente por sus convicciones ideológicas y sus formas de vida. Entonces, ese es un tema más relacionado con migración y con población minoritaria. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Nos vemos entonces el próximo lunes y en estos días estamos publicando el video de esta conferencia por si a alguien se le cortó la conexión a lo largo de estas horas y 20 minutos. Espero que esté muy bien. Un saludo muy especial y una feliz semana. Gracias.